Buenas tardes. Yo soy Miguel Zapata. La charla que les voy a dar es un poco de optimizar su impresión de SharePoint Online con un conjunto de herramientas para crear, ejecutar y optimizar procesos de negocio. Entonces, mi nombre es Miguel Zapata. Yo trabajo para uno de los auspiciantes llamantes de la conferencia Business IT. El Twitter de Business IT es Business IT. ¿Les interesa? Mi correo personal, digamos mi correo electrónico de Business IT es miguel.zapata@businessit.com. Yo trabajo para Business IT como arquitecto de soluciones y me especializo en la parte de SharePoint. Primero les voy a contar un poquito acerca de nosotros. Como Business IT somos uno de los mejores partners de la región para Microsoft. Entonces, nosotros ganamos en este año una de las mejores soluciones en la última conferencia que hubo de Microsoft. Nos nombraron como una de las mejores soluciones, una de nuestras soluciones ganó el premio como una de las mejores soluciones sobre SharePoint a nivel mundial. Fuimos nominados como mejor partner en Ecuador. Somos número 1 en Latinoamérica y el Caribe en soluciones de cloud. Y número 1 en Latinoamérica y el Caribe en contenido y colaboración. Este es nuestro portafolio como empresa. Nosotros trabajamos bastante, no solo hacemos SharePoint en realidad, nos especializamos en áreas particulares. Una de ellas está todo lo que tiene que ver con SM, que es gestión de contenido. Básicamente ahí hacemos soluciones de SharePoint y de también otros fabricantes. Para lo que tiene que ver con manejo de documentación, ustedes ya vieron mucho de esto, de las funcionalidades de SharePoint en la primera charla. También hacemos lo que tiene que ver con automatizaciones de procesos a nivel de VPMs o a nivel de las herramientas que yo les voy a mostrar en esta charla de aquí. También hacemos un poco de temas de comunicación y colaboración. También podemos proveer soluciones en el de CRM online. Por cierto, manejamos toda la parte también de Office 365, si es que necesitan nuestra ayuda. También somos centro autorizado de capacitación de Microsoft, así que si necesitan alguna capacitación, si se acercan a nuestro stand al final, encantados de ayudarles. También ofrecemos lo que es el manejo de portafolio de proyectos y gestión de proyectos. Entonces, muy de la mano con lo que tiene que ver SharePoint y Project Server. SharePoint para guardar los documentos y Project Server para controlar los ciclos de vida de los proyectos. También ofrecemos un poco de la gestión de infraestructura, especialmente soluciones orientadas a la nube como Office 365, y también les ofrecemos licenciamientos. Bienvenidos. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en esta presentación? Primero, ¿cuántos de ustedes tienen una implementación en este momento de Office 365? Ya, son pocos realmente. Generalmente una empresa cuando toma el tema de Office 365 lo hace más por el correo electrónico y tal vez por las funcionalidades del link. Y bueno, cuando pidió la funcionalidad del correo electrónico, le dijeron, tú en tu paquete de Office 365 también tienes un tema que se llama SharePoint Online. Y la mayoría de ustedes recién conocieron al SharePoint por eso. Porque en el Office 365 venía algo que se llamaba SharePoint Online y no sabíamos para qué usarlo. ¿Sí? Entonces, una vez que fuimos descubriendo qué es SharePoint, nos encontramos, o las ventajas que tenía Office 365, nos encontramos con que, ¿por qué era bueno para nuestra organización el usar Office 365? Simplemente porque me evito, ya tengo correo electrónico en la nube, tengo comunicaciones unificadas en la nube, tengo contenido y colaboración en la nube, y yo me evito todos los costos extras de poner un licenciamiento de Exchange, Link, SharePoint en mi empresa. Entonces, quizá por eso tomamos el licenciamiento de Office 365.
Entonces no tuvimos que adquirir el hardware para soportar esos servidores, no tuvimos que adquirir licenciamiento extra. El servicio ya estaba disponible para ser usado. La implementación posiblemente del Office 365 no se demoró tanto tiempo como el levantar todos estos ambientes en nuestros propios servidores. ¿Ya? Entonces, y cuando ya tuve el Office 365, me encontré con que había una cosa que se llama SharePoint Online. ¿Qué gano con el SharePoint Online? Ustedes ya han visto en el desarrollo de estas conferencias que gano muchas cosas. Una de ellas es manejo de contenido web, que no han hablado hasta ahora de momento, pero que me permite que ustedes puedan crear sitios web dentro del Office 365. Manejo del contenido, manejo de páginas, manejo de media, manejo de video, que sí lo vieron una parte por ahí. Ganamos un lugar para compartir los documentos y ganamos también el tema que les voy a hablar ahora, una manera de realizar flujos de trabajo sencillos. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontramos que en la empresa ya teníamos, nos dijeron, existe SharePoint Online, y empezamos a jugar con el SharePoint Online. Pues probablemente lo primero que hicimos es algo como esto. ¿Ya? Pusimos por ahí un par de web parts en una página de contenido, mostramos unas imágenes, llegamos a hacer un slider y se nos ocurrió, ahí, ¿por qué no hacemos un intranet? ¿Por qué no montamos un intranet de SharePoint Online? Entonces, ¿dónde está el reto realmente del SharePoint Online? Ya tenemos la herramienta que nos costea todo lo que tiene que ver con el manejo del contenido. ¿Qué más podemos darle a esto? O sea, el reto es realmente dar una herramienta útil para la organización. Y la principal, generalmente por el proyecto que principalmente se empieza a aplicar en la organización, es hacer la intranet. Entonces tenemos que convertir de esto en esto. O posiblemente en esto. ¿Ya? Eso se puede hacer, y se puede hacer en cualquier versión de SharePoint Online, y no requiere demasiado trabajo. Probablemente el trabajo más importante en este tipo de implementaciones no es la cantidad de esfuerzo que lleva el desarrollar un diseño como este, sino más bien el poder planear y organizar el contenido para que primero ponerles de acuerdo a nuestros departamentos de comunicación, con el departamento de medios y con el departamento de procesos, para que nos digan qué es lo que queremos mostrar en el planeta. Esa es posiblemente la tarea más difícil, pero la herramienta ya la tenemos. Y después, cuando ya tenemos decidido qué es lo que vamos a implementar, simplemente actuamos sobre esto y ya nos queda un poco más de conocimiento técnico, aplicar hojas de estilo, aplicar páginas maestras de SharePoint y configurar esto. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que ganamos? Primero, ya le estamos dando una identidad a nuestro portal. Ya estamos haciendo que los usuarios que vayan a utilizar les guste porque representan mi organización. Luego les estamos dando mucha información importante ya. Les estamos haciendo que encuentren lo que necesitan de primera mano en nuestro portal web. ¿Alguno de ustedes tiene implementado ya una intranet de SharePoint? Ya. Quizá lo que les falte es la parte de ponerlo un poco más bonito como para que nos represente como organización. ¿Ya? Entonces empezamos, quizá esto es por lo primero que se empieza, el hacer la intranet. Pero una vez que nosotros hacemos este sitio, bueno, ¿qué más podemos hacer con el Office 365 y el SharePoint Online? Entonces, ustedes verán aquí que yo empiezo haciendo mi intranet. Después me doy cuenta de que el SharePoint sirve para manejar lo que es la documentación. ¿Ya? Entonces, supónganse que yo almaceno por ahí un montón de facturas. ¿Qué hago? Un sitio documental. En ese sitio documental pongo los documentos, los archivos, trato de crear un centro en donde yo pueda poner todos los registros importantes para mi empresa. ¿Ya? Una vez que digo, bueno, y eso ya sé que puedo hacer con SharePoint, ¿ya? ¿Qué más hago? Entonces les doy herramienta, posiblemente comienzo a construir un montón de sitios departamentales. Y a cada departamento le pongo un propio sitio para que pueda seguir subiendo su información, hacer sitios colaborativos, hacer blogs, hacer wikis, que vayan poniendo ahí su documentación y vayan teniendo las otras capacidades extra que tiene SharePoint a nivel de documentación, como por ejemplo editar documentos en línea de forma simultánea y ese tipo de interacciones que le hacen a la plataforma más colaborativa. ¿Ya? Después, ¿qué digo? O sea, ¿qué le aumento? Tal vez le aumento las funcionalidades sociales.
yo sé que van a ver estas funcionalidades sociales en otra charla a la tarde, entonces no voy a tomar mucho tiempo en explicar esta parte pero básicamente se van a encontrar que la plataforma de Office 365 me brinda un conjunto de capacidades sociales como para hacer una red social empresarial. Esto sumado a las funcionalidades de Link, que se utilizan como plataforma de comunicación unificada dentro de la empresa, es una plataforma bastante potente para manejar todo lo que tiene que ver con la parte social de la empresa. Y eso hace que, por ejemplo, da funcionalidades como yo no conozco a los miembros de toda mi empresa, pero tranquilamente me pueden buscar a través del buscador de SharePoint. Y puedo localizar a alguien que tenga intereses comunes o que pueda hacer un proyecto conmigo en determinada área, sin que yo le conozca. Eso ya van a ver un poco en las funcionalidades sociales en la tarde, ¿no? Y por último, lo que acaban de ver en la charla anterior, o sea, puedo hacer reportes de negocio, ya. Entonces utilizo las características de inteligencia de negocios quizás de SharePoint para dar información útil a la empresa. ¿Ya? Les he dicho cómo en SharePoint Online puedo utilizar la herramienta de SharePoint Online para hacer algo que sea útil para la empresa. Ahora, aparte de esto, ¿qué más puedo hacer? ¿Ya? Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, o sea, ya tengo mi intranet en SharePoint, ¿y por qué no les permito a través del intranet poder automatizar procesos de negocio que sean pequeños, aunque sean los de apoyo? Por ejemplo, una empresa pequeña, bueno, mediana también, que adquiere SharePoint Online, que ya tiene su inversión online y que le salió barato el comprar SharePoint Online, y se le ocurre decir, a ver, ¿por qué no subir un sistema en donde mis empleados puedan hacer una solicitud de vacaciones? ¿Se dan cuenta el impacto que genera eso en la organización? El poder ya no ocupar el correo electrónico para que le llegue la solicitud de recursos humanos y que una persona tenga que ir a dejar el formularito. No me autorizas por favor, las vacaciones, sino que viene y dice, entra por ahí el intranet y dice, nueva solicitud de vacaciones, quiero irme desde tal fecha a tantos días, bueno, ¿quién me aprueba? Si es que yo lo automatizo, aunque sea, empiezo con esos procesos pequeños de negocio, en ese tipo de automatización, estoy dando un valor muy grande a mi empresa. ¿Ya? Obviamente algunas empresas van a decir, pero yo tengo un BPM. ¿Ya? Probablemente sea una buena alternativa el implementar este tipo de proceso a través del BPM que ya tienen. Pero recuerden que mucho de lo que nosotros implementamos en un BPM a veces es muy costoso. Por más que nosotros tengamos la herramienta, una implementación de un flujo en un BPM demora mucho. Cuando tal vez en un conjunto de pasos, en unos 2 o 3 días, con un proceso más simple, no tan elaborado, nosotros podemos brindarle, digamos que una ayuda inmediata a mi organización para ser más efectivo. Entonces, ¿cuál es el problema de poner un BPM en una empresa? Primero, los costos de implementación son elevados. ¿Cuánto les cuesta una herramienta de BPM? Si es que ustedes alguna vez trataron de ponerle en su empresa. O sea, es muy costosa. Quizás sea una buena inversión, sí. No estoy diciendo que los BPM son malos. Es una perfecta inversión para organizaciones que ya necesitan estos tipos de sistemas. Pero probablemente para organizaciones un poco más pequeñas, nosotros podemos hacer algo más simple, sin necesidad de comprar un BPM. Luego, que es difícil de implementar. O sea, lanzar un proyecto de BPM dentro de una organización a veces se vuelve un proyecto de 2 o 3 años tranquilamente. Y no le estamos dando inmediatamente a la organización resultados. Recién a los 2 años, probablemente, cuando ya me esté cambiando el proceso, y yo esté saliendo con la versión 1 de mi proceso. ¿Ya? Entonces, hay largas implementaciones, hay altos costos operativos. ¿Ya? Entonces, probablemente, en ciertos casos haya que balancear qué necesito. O sea, algo rápido o una implementación de BPM. ¿Ya? ¿Y cuáles son los retos? Realmente primero darle la oportunidad a que el usuario pueda trabajar en cualquier lugar. O sea, yo estoy fuera de la oficina, qué mejor que me permitan entrar al intranet desde ahí, desde fuera de la oficina y poner, por ejemplo, mi solicitud de vacaciones.
¿Ya? No necesariamente que tenga que estar dentro de la empresa para entregarle a la persona recursos humanos y decirle, aquí te dejo mi solicitud de vacaciones, darás procesando. Ya, supónganse que estoy de viaje y ya quiero salir de vacaciones o estoy esperando a ver que ya mi solicitud haya sido aprobada. Entonces, el hecho de que yo pueda entrar a mi Intranet y ver eso, me da bastante valor. ¿Ya? Reducir los costos de operación. Sí, obviamente ustedes tienen un costo más alto si es que le hacen al empleado ir a dejar la solicitud de vacaciones, que por ahí la persona tenga que registrar esa solicitud de vacaciones, comunicarse con tu jefe para decir si ya aprobaste la solicitud de vacaciones y luego regresar y ver en el sistema de recursos humanos que probablemente tenga, vuélvase más luego porque su jefe no está, y luego que tenga que regresar y decirle, ya está la actualización de su jefe, pero déjeme ver este rato en el sistema de vacaciones. O sea, es mucho tiempo que se pierde en operaciones normales, ¿no? Y otra cosa que necesitamos hacer es responder rápido a las necesidades de negocio. O sea, me espero a que salga la implementación de una petición de vacaciones de un desarrollo a la medida. 3 meses. O le pongo un formulario bastante simple donde apruebe el jefe, apruebe la persona de recursos humanos y esta persona ya pueda salir de vacaciones y me demore unos 3 días en hacer ese tipo de trabajo. Ok. Entonces, ¿cuál es la solución? Como ustedes saben, a ver, SharePoint Online es básicamente SharePoint. SharePoint tiene por dentro un motor de flujos de trabajo. Si es que ustedes no conocían, se puede, por ejemplo, yo podría decir que cuando se suba un determinado documento en una librería documental, este se somete a un flujo de trabajo para que una persona pueda probar ese documento antes de que ese documento sea publicado. Entonces yo puedo utilizar ese motor de flujo de trabajo, ese motor de flujos de trabajo, para poder hacer una implementación de este tipo. ¿Cómo puedo hacerlo? Esto ustedes lo tienen de cajón, pero sí necesitan cierto conocimiento adicional. ¿Ya? Ustedes pueden abrir la herramienta que se llama SharePoint Designer, espero que alguno de ustedes ya lo haya utilizado, y diagramar los flujos de trabajo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema del SharePoint Design? Que sí necesitan un poquito más, a pesar de que Microsoft dice es que no programas con el SharePoint Design, igual necesitas un poquito más de conocimientos técnicos para poder utilizar esa herramienta. No es una herramienta tan intuitiva y tan fácil de usar, ¿ya? Pero se puede hacer. Entonces, como ya tenemos este motor de flujos dentro de SharePoint, de SharePoint Online, lo que nos valemos es una aplicación externa de un proveedor que se llama Nintex, ya, que puede ser instalada como una app en SharePoint Online. Una app es un conjunto de funcionalidad extra que se puede instalar dentro del Office 365 para que cumpla una funcionalidad determinada. Nosotros podríamos programar apps para que funcionen dentro de nuestro Office 365. Entonces, estas son un par de apps que les voy a mostrar después, que ustedes instalan sobre su ambiente de Office 365 y ustedes ganan la habilidad de poder diseñar y diagramar flujos de trabajo de una forma un poco más fácil y más rápida. Ok, entonces la solución de Nintex funciona tanto para ambientes de SharePoint on-premise, es decir, instalados en ambientes locales, como para los ambientes de nube, es decir, Office 365. Son bastantes productos que se ofrecen y les voy a mostrar para qué funciona cada uno de ellos. Pero básicamente en Office 365 tenemos el Nintex Workflow, que nos permite diagramar y diseñar los flujos de trabajo de una forma más rápida. Nintex Forms, que me permite elaborar, poder hacer los formularios para cuando, por ejemplo, la solicitud de vacaciones al final es un formulario que tiene que llenar el usuario. Si es que queremos darle una funcionalidad adicional, puede ser que nos cueste un poquito más dentro de SharePoint Online. Entonces, el Nintex Forms lo que me provee es un diseñador de ese tipo de formularios que me permite trabajarlos de una forma más fácil y poder usarlos incluso con dispositivos móviles.
Y la parte de Nintex Mobile, que es una app que está disponible para Windows Phone, Android y el iOS, el iPhone, en realidad, que lo que me permite es que yo pueda, cuando yo diseño un formulario en Nintex Forms, yo lo pueda poner a disposición de los usuarios a través de esa aplicación para que incluso llenen el formulario fuera de mí. Es decir, la persona llena el formulario, lo tiene guardadito en su teléfono hasta que haya conexión y el formulario solito se sube al SharePoint para ser procesado después. Ya. ¿Y por qué usarles? O sea, yo les he hablado de varias ventajas, estoy tratando de convencerlos, pero les voy a dar un poquito de datos acerca de lo que va. Eso es buenísimo. O sea, no es por propaganda ni nada, no sé, los que han tenido la posibilidad de usarlo, hay un demo free como de 30 a 60 días, no me acuerdo bien, no sé si sabían que Infopad murió, ¿no? Pero por ahí salió hace como 2 meses y lo volví a revivir, o sea, tiene las 7 días del caso. Pero pensando en que Infopad ya no sobreviviría en otras versiones de SharePoint, que apenas te interrumpo un minutito, Nintex creó el Nintex Form. Es algo que funciona indiferente a la plataforma y adicionalmente está asociado al flujo de trabajo. Es algo bastante potente. De verdad que los invito a que descarguen el feed, el demo y lo prueben. Ok. Entonces, ya tengo un soporte más para comenzarles a ustedes. No soy el único. Y por ahí un par de datos que les pueden interesar, como que hay una encuesta de Gartner que dice que 75% de las empresas usan SharePoint, como le usan para hostear su intranet. O sea, ya tenemos Office 365 y yo lo uso a mi SharePoint para hostear. 60% de las empresas que implementan flujos con SharePoint usan Nintex. ¿Por qué? Porque es una herramienta mucho más fácil de usar que el SharePoint Designer que tenemos de cajón. O si no, me olvidé de mencionarles la otra posibilidad que ustedes tienen, es que si tienen un desarrollador capaz, puede aprender a programar los flujos de trabajo en Visual Studio. Entonces sí se puede desarrollar. Nintex viene a ser como una plataforma intermedia entre utilizar el SharePoint Designer, que tiene funcionalidad limitada, y utilizar el Visual Studio sin necesidad de lo que pasa es que con Visual Studio tienen mayor flexibilidad. Ahí pueden programar lo que ustedes necesiten. ¿Cuál es el problema? ¿Qué necesitan un desarrollador? En cambio, Nintex les da un modelador que les permite tener como digamos que un punto intermedio. Otra cosa que deben tomar en cuenta es que si su versión es en SharePoint Online, ustedes no es que puedan desplegar cualquier cosa en SharePoint Online. Lo único que pueden pegarse es al modelo de apps. El modelo de apps nos da una API con la que puedo interactuar, pero no puedo hacer, no me puedo meter dentro del SharePoint a tratar de cambiarle todo. O sea, la API es estricta y yo tengo un conjunto de puntos de extensión en el que puedo actuar. ¿Ya? Entonces, yo no le puedo coger una solución programada y subirle al SharePoint Online directamente y decirle funciona. Yo tengo que ver cómo le extiendo para poder hacerle funcionar. Cambio en Nintex es una app, ya es una app, ya está programada y lo que les permite es modelar los flujos de forma más rápida. Ok. Entonces, como empresa que nosotros les podemos ofrecer, primero les podemos ofrecer la venta como tal. Si es que ustedes necesitan el licenciamiento y no quieren contactarse con Nintex directamente. Pero les podemos ayudar y guiar en todo el proceso de analizar, definir, diseñar, implementar y monitorear los flujos de trabajo. También en darles capacitación si ustedes requieren o quieren hacer los flujos o modelar los flujos. Bueno, ya, pero ya no les aburro más con esto. Y vámonos directamente a la parte de la demostración. Ya, entonces denme un minuto. Primero me conecto, y después le pongo los notes para que colaborar. ¿Tienes iniciada sesión tú para ver si le abro una ventana privada? Entonces déjame abrirlo primero.
Si no estás, ¿por qué no estás? Ahora sí, perdón, para manejar me voy a sentar un ratito. No me digan que están cansados. Ya, nos voy a almorzar. Los que Miguel ahí hace los caramelos respectivos. No se les olvide, tienen forma, ya sea del celular, de donde tengan la posibilidad, que están las encuestas. El que quien más encuestas gane se va a ganar el premio mayor, ¿no? Un año de actividad free a través de Make to Share. Entonces, les recomiendo, si un celular ahí, miren lo que están respondiendo, ya, gané, listo. ¿Y ya para quién está la encuesta? En la página de inscripción donde ustedes se inscribieron, ahorita me les voy a poner aquí un poquito grande, qué pena Miguel, estoy robando. Sigue tranquilo. SPS Games.org, y ahí hacen clic donde dice Quito, y luego por acá en el menú dice algo como schedule. Aquí en la parte, cuando ya sale el schedule, aquí en la parte de arriba dice feedback para la sesión o feedback para el evento. Entonces, recomendado. Discúlpame, Miguel. Tranquilo. Entonces, lo que yo acabo de abrir es, por un lado, mi correo electrónico, por otro lado, mi Office 365. Soy un sitio que yo tengo de por aquí que se llama Books. Y el ejemplo que les voy a poner es cómo sería una solicitud de vacaciones dentro de SharePoint. Entonces, por si acaso yo ya tengo un demo funcionando también, pero voy a empezar un poquito por lo básico y dependiendo de cómo nos vaya en el tiempo, ya en un determinado punto les digo, aquí está hecha esta parte de aquí. Así, de esta manera, y solamente seguimos la ejecución del flujo de trabajo. Entonces, yo tengo un sitio aquí en SharePoint. Primero lo que necesito es el lugar donde yo voy a poner, si voy a generar el proceso de solicitudes de vacaciones. Lo primero que necesito es el lugar donde voy a poner la información. ¿Sí? Entonces, ¿dónde pongo la información en un sitio de SharePoint? O en una lista, o en un tipo especializado de lista que se llama biblioteca documento. ¿Sí? Como necesito prácticamente que me llene solamente unos datos, lo que voy a hacer es yo crear una lista. Entonces, aquí en el SharePoint Online le digo, a ver, lo que voy a hacer es contenidos del sitio, me voy a agregar una aplicación, le digo que voy a crear una lista personalizada, y aquí la primera, la que ya tengo por si acaso se llama vacaciones, así que esta le voy a poner vacaciones 2.
Ya, entonces espero que SharePoint genere mi lista que yo acabo de poner. Tengo acá la lista. Ya, y como ustedes verán, ya tengo para poder ingresar información a esta lista. Entonces, si yo le pongo un nuevo elemento, como ustedes ven, ya me está pidiendo el título. Y si yo meto información aquí, voy a poner puro título. Entonces, bueno, digo, necesito más campos para mi solicitud de vacaciones. Uno de esos campos podría ser digamos que la fecha en la que voy a tomar vacaciones o el motivo por el cual voy a poder tomar vacaciones, que debería ser una lista desplegable. Entonces, eso no es mayor trabajo aquí en el SharePoint, sino como proceder a crear columnas. Lo mismo que se consideró en la sesión, en la primera sesión que vimos, de ponerle metadatos al documento, simplemente crear columnas de listas, es lo mismo, ¿no? Entonces, hay varios tipos, entonces probablemente para la fecha de salida, yo le ponga uno de tipo fecha, que tiene esta foto. Y para el motivo, yo le ponga un tipo con esta elección, exacto, que es que me permite aquí abajo decir opción número 1, opción número 2, opción número 3, que es permiso por enfermedad, permiso por vacaciones anuales, quizá calamidad doméstica, que lo que le podemos, bueno, voy a crear un campo de fecha de momento. Ya, y me voy a llamar. Voy a poner fecha de inicio 2 por si acaso en el anterior grupo he utilizado como fecha de inicio el mismo nombre, ¿no? Ahí podría utilizar la misma columna que ya creé antes, pero bueno, solo por no hacerme problemas para la democracia. Ok, entonces si ustedes ven, yo le creo un campo más, que es lo que me hace SharePoint. Si yo le digo un nuevo elemento, bueno, ya tengo el campo ahí puesto para poder meter información. Entonces ustedes con este mismo proceso pueden ir creando más columnas y decir, lo que necesito que me llenes es la fecha de inicio, una descripción de por qué estás tomando las vacaciones, que me metas el motivo y que me digas por cuántos días te vas. Entonces yo probablemente le pueda pedir esa información de inicio al usuario. ¿Ok? Entonces los campos me salen en un orden preestablecido y esta es la única manera que yo tengo para ver. Probablemente si yo le abro esta aplicación en un móvil puede ser que el formulario se renderice bien, pero puede ser que también tenga problemas en renderizarse. Entonces, ¿qué es lo que le puedo hacer para optimizar yo este formulario de la solicitud de vacaciones? Igual le puedo meter ciertas validaciones, pero muy limitadas a lo que tiene que ver a la parte de SharePoint, como por ejemplo comparar el valor de un campo con el otro y nada más. Eso es lo que puedo hacer directamente con SharePoint sin recurrir a algún otro tipo de personalización, como sería programar el formulario con una app o modificarlo en el SharePoint Design. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero mejorar este formulario de aquí? Por si acaso, mi solicitud de vacaciones final, los voy a mostrar acá, tiene un poquito más de campos, ¿no? Ahora lo voy a quedar para que no pierda demasiado tiempo. Y hasta eso me quedo en esta lista. Espero que el internet nos ayude, que está un poquito lento. Ok, si ustedes miran en esta lista, yo creé un conjunto de campos un poco mejor para la solicitud de vacaciones. El asunto, el motivo, el detalle, desde cuándo y el número de días solicitados. Y ya tengo 4 solicitudes que ya he puesto por ahí. Ok, entonces si me regreso a mi lista de vacaciones, bueno, hagámoslo aquí. Lista. Entonces, supongamos que yo ya creé campos para esto. ¿Qué es lo que hago? Vengo acá, yo le instalo al SharePoint una app que se conoce como Nintex Forms. Ese está en el catálogo de aplicaciones. Yo me voy a la configuración del sitio, le digo agregar aplicaciones y le agrego a Nintex Forms. Una vez que Nintex Forms está activado, o yo he activado el frame, lo que tengo que hacer es entrar a esta lista y decirle a la Nintex Forms, vamos a empezar a usarlo.
¿Ya? Y cuando ustedes le abren a esta lista directamente en Intex Forms, lo que les está haciendo es ya un formulario utilizando el Intex Forms que ya contiene todos los campos que ustedes ven aquí. Formulario que ustedes pueden modificarle después. Ya les voy a mostrar cómo. Producción. Ya listo, lo que ustedes están viendo aquí es una app que está instalada en SharePoint Online, que se está conectando al SharePoint, está viendo cuáles son los campos que yo tengo en mi lista y me está creando un formulario para eso. Ok, entonces aquí tenemos un diseñador para el formulario. Como ustedes pueden ver, yo no estoy en máquina ajena en este momento que me prestaron para la demo. Yo no he instalado nada aquí, a diferencia de SharePoint Designer, por ejemplo. Yo necesito instalarle. Cada cliente que tiene la necesidad de utilizar el SharePoint Designer necesita que esta herramienta esté instalada en su máquina. En cambio aquí solamente estoy abriendo el mismo sitio web y aquí tengo el diseñador de formularios. Entonces, lo que ustedes van a ver a la izquierda es un conjunto de controles que yo puedo incluir en este formulario. En el centro ustedes están viendo el formulario como tal, que me dio generando con respecto a los campos. ¿Sí? Yo ya le quité un par de campos como el campo de adjuntos que no me servía. Solo esa es la única modificación que le hice, que no fue más que coger el campo y decirle suprimir. ¿Sí? También les puedo mover. Ustedes pueden coger las cajas y moverles desde aquí para arriba, para abajo. Voy a deshacer lo que acabo de mover para que se vea bonito. Y ustedes ya tienen un formulario con una presentación diferente. Incluso, bueno, yo tengo esto aquí, pero quizá le pueda poner el logotipo de mi empresa para que este formulario quede un poquito más, un poquito mejor, ¿no? Entonces, como ustedes ven, se conectan a los campos de SharePoint. Si ven, el asunto me deja como un campo de texto, el detalle que yo puse texto largo, lo dejo como un texto largo. El motivo que utilicé el campo choice o elección que les nombré es como una lista desplegable de opciones que yo le puedo poner. Y lo que puedo hacer es jugar para ir poniéndole más controles conectados a los datos de SharePoint. O decirle directamente necesito, supónganse que yo borré el campo de este. Entonces vengo acá y le digo de las columnas que están en mi lista, o sea, quiero volver a poner el campo de este. ¿Ya? Y ahí lo tengo de nuevo para ir jugando. ¿Ya? Pero bueno, ¿y qué gano aparte de poder mover los controlcitos de un lado al otro? Gano bastante en el tema de las validaciones que puedo hacer. Aquí en el Intex yo puedo decirle, a ver, para validarme este formulario, ejecútame el siguiente JavaScript. Para validarme este campo, por ejemplo. Ya. Vengo acá y le digo validación. Y aquí obviamente un poquito, ya conociendo la herramienta, se le dice, a ver, ¿qué quieres decirle cuando el campo ese sea requerido? Y le configuro el mensaje aquí. Quiero utilizar una validación de rango. ¿Sí? Y me dice cuál es el mínimo, cuál es el máximo y cuál es el mensaje de error que sale en esa validación, perdón. Quiero utilizar una expresión regular para validar el campo. ¿Sí? O quiero utilizar una validación personalizada y yo introduzco aquí un poco de funciones y código JavaScript para poder validar mis expresiones, ¿no? También los formularios de Intex Forms pueden utilizar lo que se conoce como formatos condicionales, que es básicamente, para hacer un ejemplo simple, nada más decir que si es que el valor es de esto, póngame en el campo de color rojo. Cosas que ustedes no pueden hacer directamente en el SharePoint. Pero lo más interesante es que, bueno, o sea, si ustedes ven, este formulario de aquí está optimizado para una estructura de 700 por 600 píxeles, una resolución de monitor. ¿Y qué pasa si quiero abrir el formulario en mi teléfono? ¿No?
Entonces, lo que yo tengo es un conjunto de lo que se conocen como layouts. Que yo le digo, a ver, quiero un nuevo layout. Ya está aquí el formulario, esto se va a ver en el SharePoint. Y le digo, yo quiero un layout. Y le digo, ¿para qué quiero ese layout? Ya, ahí necesito un monitor un poquito más grande para que se vea la parte de abajo, pero bueno. O sea, si es que yo quiero un layout especializado para tablet, o yo quiero un layout para mi teléfono celular, que tiene diferente disposición, yo le digo, ok, necesito hacer este layout. Ya, y lo que va a hacer es generar un otro formulario que tiene esa misma disposición y darme los campos como para que yo le pueda mover. Entonces, el Nintex automáticamente lo que hace es, según la cadena que le envíe el explorador, el navegador del cliente, va a decir, a ver, o sea, me parece que el dispositivo que mejor le va a mostrar es el que tiene este layout de aquí. Entonces, eso le presenta al cliente. Eso es lo que ustedes ven. Solo quiero que vean esta parte de aquí. Y hay por ahí más abajo un layout que es más especializado. Y si ustedes le ven en la lista de opciones de los layouts, hay uno que dice Nintex Mobile. ¿Ese para qué me sirve? Es el layout que se abre en mi aplicación móvil del teléfono, que se ve ahí en esa aplicación móvil, y que yo puedo utilizarle para llenar el formulario fuera de línea. Entonces, me bajo la aplicación de Nintex Mobile a mi teléfono, que ya les voy a mostrar cómo funciona en un momento. Abro el formulario ahí de la lista de formularios, yo lleno el formulario en mi teléfono, le pongo guardar si es que estoy incomunicado ese momento, y el rato que me conecte a la red, el formulario se va a enviar automáticamente. Y yo ya tengo mi formulario ingresado en el SharePoint. Y noten que estoy, por si acaso, estoy en la versión online de SharePoint, no estoy con una máquina local. La misma funcionalidad, incluso un poquito más, lo tienen en un ambiente on-premise. Para los que tengan SharePoint on-premise también pueden comprar un Nintex para la versión on-premise. En realidad, en SharePoint Online es mucho más limitada la funcionalidad, pero como ven es bastante útil. Lo único que no me ayuda es la velocidad del internet, pero bueno. Ya. Para seguirme adelantando un poco más, aunque sea después les regreso a esta parte de aquí. ¿Qué hemos ganado con Nintex Forms? Dos cosas. Primero, que ustedes pueden diseñar formularios y luego que puedan hacer que esos formularios estén disponibles también para otros dispositivos, como por ejemplo dispositivos móviles. Pero solo hice el formulario, nada más. O sea, le di el lugar donde almacena la información y cuando uno guarda el formulario se guarda ahí en el SharePoint Online. Más de eso no he hecho en este momento. Ahí es cuando ya vamos con la segunda parte, o sea, ¿qué hacer con ese dato que ahora ya está dentro del SharePoint? Y lo que me van a decir es, o sea, para una solicitud de vacaciones, ¿qué deberíamos hacer? Probablemente el proceso más estandarizado de todo es, dile a mi jefe inmediato que quiero salir de vacaciones, muestra el formulario y hazle que apruebe. Y si él aprueba, mándale una notificación a recursos humanos y hazle que la apruebe también. Si es que tú ya aprobaste, mándame un correo electrónico que diga que ya mi solicitud fue aprobada y si alguno de ellos me rechazó, dime que la solicitud fue rechazada y se acaba el proceso. ¿Ya? Probablemente ustedes le quieran complicar mucho más el proceso, realmente. Le quieran decir, pero yo necesito que se comunique con mi sistema de recursos humanos para que me dé actualizando de nuevo el total. Probablemente se vayan a encontrar la forma de hacerlo, pero si es que ustedes recurren al desarrollo, se van a demorar mucho. A veces la compensación que da el no poder programar cierta funcionalidad versus lo que ya gano en el negocio con darles por lo menos cierta funcionalidad, es ya bastante. O sea, de no tener nada a decirles, pasas por estas dos aprobaciones y ya están aprobadas tus vacaciones, ya es bastante. Si me espero a la implementación del sistema a la medida, podré esperar tranquilamente unos 4 meses y todavía no le he dado el valor a mi negocio que necesitaba en ese momento. ¿Ya? Y probablemente la implementación de una solicitud de vacaciones no sea prioritario en la cartera de proyectos
de mi organización. Entonces probablemente no me digan, o sea, eso jamás te voy a dejar hacer porque no tengo el dinero suficiente. Pero tienes SharePoint Online, haces una inversión en Intex y lo haces tú. Y no te demoras mucho. Esta parte no me está ayudando, así que me voy a regresar. Voy a volverle a abrir, porque parece que se me quedó. Y les voy a mostrar el layout que ya estaba hecho, que es para otro. Veamos. Ya podemos hablar de Skype. ¿Cuánto puede ser que esté en 8 de banda? Veamos. Sí. Les voy a pedir un contacto de todas las noches funcionaban bien, como siempre, ¿no? Morphy, al momento de tener un libro, aparece completito. ¿Y esto? Creo que se puso un poco más rápido. Listo. Esa es la app de Intel, ¿no? Ajá. No hay un poco de... Hasta eso voy a aprovechar también abriéndole a este computador. Entonces, lo que les decía, yo ya tengo otro layout hecho. Quise hacerles un layout para que ustedes vean cómo les forman los controles, pero bueno, básicamente lo mismo, no le he movido casi nada a este layout. Pero el añadir más layouts y generar otro de estos, lo que les hace es un formulario parecido a la siguiente resolución que nosotros tenemos. Y aquí puedo ordenar los controles de mejor manera para que se vean en otra disposición, básicamente. Este formulario no está hecho para la renderización del formulario si es que yo le abro a la página de SharePoint desde el teléfono. Este le hice para Nintex Mobile. El otro layout, el que quería hacerle para que el teléfono le abra de internet, sería este, el de un smartphone. Ya. Ok, una vez que yo tengo el formulario, entonces ahora sí ya puedo cerrar el Nintex Forms. Yo me voy a mi sitio. Por este lado le voy a ver el Nintex Forms. Ya tengo aquí mi solicitud de vacaciones y lo que digo es nuevo elemento. Bien, entonces ustedes van a ver que lo que hizo el Nintex Forms, el rato que yo publiqué el formulario, es reemplazarme el formulario de origen. ¿Con cuál me va a reemplazar? Con la renderización para escritorio, porque estoy abriéndole desde una máquina de escritorio y se entiende que es un explorador de escritorio. Si ustedes
van a ver, pues, los que conozcan ya un poquito del modelo de apps. Lo que pasa es que en este momento me está abriendo la app que muestra el formulario. Eso es lo que está haciendo en este momento. Si ustedes se fijan, la URL cambió. O sea, ya no es la URL de mi sitio, sino es una URL que tiene algo raro y otro aquí. Es porque está abriendo el sitio de la app en donde se despliega el formulario, y este formulario va a afectar a mi lista de SharePoint. Y no me deja ¿por qué no me deja? Porque la conexión es lenta, no creo. Ok, sí, por la conexión es lenta. No. Espérate, déjame abrir la menciones privadas. Ya habla como Firefox. Por si acaso mi cámara acá tiene Windows 10, ¿no? Sí. Windows 10. Para los que no lo conocían. Veamos. Y creo que el internet no para. Bueno, si ya les muestro el formulario hasta eso, hasta que se abra. Pero básicamente ustedes van a ver la misma representación ahí. Lo que quiero mostrarles es prácticamente cómo se crea el flujo de trabajo, es la parte más importante de esto. Sí, lamentablemente no. Ya no está en el primer. Ya les voy a mostrar entonces cómo se ve el formulario, y de paso voy a meter unas solicitudes. ¿Ya? La validación de certificados. Ya, ok. Entonces, en este de aquí, ya les voy a mostrar cómo funciona el formulario de un nuevo elemento. Pero hasta eso, o sea, lo único que gané hasta el momento es poder meter los formularios, meter información en un formulario que se registre en la lista de SharePoint. ¿Qué voy a hacer después de eso? Elaborar el flujo de trabajo. Pues el flujo de trabajo, esta es otra app en Intex, que es Intex Workflow, que se instala también sobre la plataforma de Office 365, y le abro. Veamos cómo le fue. Voy a dejar ahora iniciar modo de momento. Ya, entonces está abriendo la app de Intex Workflow en este momento. Solo les voy a mostrar cómo se crea una de las actividades, cómo más o menos funciona, y les muestro el flujo de trabajo completo. Este lado ya se está abriendo el formulario, de este lado. Y alguno de ellos tiene que darme.
Esto es el navegador, entonces. Veamos qué pasa. Bueno, si no puedo abrirle el navegador, el formulario de escritorio, les abriré el de teléfono. No problema. Y no, es el internet. Ya, ok, me está diciendo que se hizo si es que no te dejas. Si es que no se deja ver el Word, ahí sí. ¿Qué? ¿Si utilizas o no? ¿Utilizo qué? Ya. Sí, ¿cómo? Pues, sí, creo que sí está. Bueno, esta era la que tiene que salir cuando yo paso mi botón de nuevo. Es el formulario que yo le hice para este tipo de renderización. Cuando yo le hago el formulario para el otro tipo de renderización, esto es lo que sucede. Bueno, eso voy a hacer cuando le meta ya información, voy a abrir el teléfono, le voy a meter la información ahí, les voy a dejar ver a ustedes, les voy a ver cómo está en SharePoint y les voy a decir cómo funciona el grupo de trabajo. Ya. Ok, voy a abrir el flujo. Ya, ok. Entonces tengo aquí mi flujo de trabajo. Nintex eso les presenta primero aquí una paleta de herramientas aquí a la izquierda con un montón de acciones que ustedes pueden ejecutar que les permite actuar sobre otras listas de SharePoint, crear documentos, pedirle información al Office 365 acerca de los usuarios, si es que tienen por ahí un control en Azure, crear máquinas virtuales de Azure desde aquí, como parte de un proceso de flujo de trabajo, les permite tener operaciones lógicas, condiciones, todo lo que ustedes pueden ver en este lado, ¿ya? Les voy a explicar cómo funciona la paleta. Básicamente lo que ustedes tienen que decir es necesito, por ejemplo, enviar un correo electrónico. Entonces cogen aquí la opción de correo electrónico, le agarran con la paleta acá y aquí está ya la opción para enviar un correo electrónico. Le hacen doble clic aquí y dicen a quién quiero enviar el correo electrónico. Si es que quieren pueden escribir el correo electrónico de la persona a la que quieren enviar.
o decir, de los datos de mi flujo de trabajo, quiero la persona que inició que puso la nueva entrada en mi lista, el iniciador de este flujo de trabajo. Prácticamente para el de solicitud de vacaciones lo que queremos hacer es primero notificar al usuario que su solicitud ha sido recibida de alguna manera. Entonces le estamos enviando un correo electrónico a la persona que inició el flujo de trabajo y le decimos aquí, tu solicitud ha sido recibida. Le guardamos y ya estaría toda esa operación. ¿Ya? Si es que quiero, para informarme un poquito mejor de qué estoy haciendo aquí, puedo reemplazarle y decirle, esta es la notificación al solicitante. Para etiquetarle un poco la acción que yo estoy haciendo. Me voy a borrar porque esa acción ya la tengo hecha acá abajo, como ustedes ven. Lo que hice fue una notificación de recepción al solicitante. Estoy mandándole una variable, digamos, ¿a quién? Al iniciador del flujo de trabajo, que ya le vieron cómo lo escogí en el paso anterior. Le estoy mandando un contenido que dice su solicitud de vacaciones ha sido recibida. Luego estoy haciendo una consulta de cuál es el jefe inmediato de esa persona, diciéndole al Office 365 en esta acción de aquí abajo, consúltame lo que tú tengas definido en la plataforma del Office 365, que es el jefe, la persona que es el jefe inmediato de esta. Eso es lo que está especificado en esta acción, básicamente. Y lo que me está consultando me está metiendo en esta variable que se llama, que yo creé y que le digo que se llama manager text. El texto en donde está el manager o el aprobador, el jefe inmediato de esta persona. Es una acción que se arrastra de aquí, que se llama consultar al servicio de perfiles de 365, que el cable de aquí acá. ¿Ok? Aquí estoy registrando en el historial cuál es mi jefe inmediato. ¿Por qué? Porque para efectos del flujo de trabajo yo no puedo mandar una solicitud de este dato a mi jefe inmediato porque no terminamos el flujo de trabajo. Lo que hice fue asignarme la siguiente tarea que es a mi jefe, estoy asignando a mí mismo de momento. Pero lo que le puse es esta acción intermedia para que vean que sí se consulta a mi jefe inmediato. ¿Ya? Eso está en esta lista de aquí. De ahí lo que hice fue jalar una tarea de este tipo, que si ustedes le jalan, es una que tiene dos salidas, la salida del aprobado y la salida del rechazado, y que la configuración ya está hecha aquí abajo. Lo que le estoy diciendo es, asigna una tarea a mi jefe inmediato. ¿De dónde está saliendo mi jefe inmediato? Ya lo consulté arriba. Realmente debería mandarle la variable que yo saqué en la opción anterior, que se conocía como manager text. Debería haberle puesto aquí. Le puse directamente mi nombre porque necesito mostrarles cómo funciona el sistema de aprobación. Pero aquí arriba en el registro, en el historial, en la lista de historial del flujo de trabajo, sí le estoy registrando para que ustedes vean que sí se está consultando. ¿Ya? Por el lado del aprobado, que hice fue meterle otra tarea para que apruebe recursos humanos. Para eso lo que hice fue crear un grupo de SharePoint en el sitio y poner ahí quién es recursos humanos. Para esta demostración está creado el grupo de recursos humanos y estoy yo mismo puesto en el grupo de recursos humanos. ¿Ya? Por el camino del aprobado se envía una notificación al solicitante de que la solicitud fue aprobada. Por este lado le digo al solicitante que fue rechazado. Igual si le rechazó el jefe inmediato, le estoy diciendo que fue rechazado. Y se finaliza el flujo de trabajo. Yo publico esto de aquí y ya debería estar funcionando. Ya, y así es como vamos a proceder. Ajá. No hay problema. Ok, entonces, les voy a mostrar la ejecución del flujo de trabajo porque les interesaba. En lo anterior, quiero que se lleven la idea de que el flujo de trabajo es fácilmente modelable en herramientas. Y no necesité otra herramienta instalada aparte para poder modelar. Ya, entonces voy aquí, voy a mi lista de vacaciones y podría ponerle aquí nuevo elemento. Lo que voy a hacer es meterle la información a través del segundo formulario que yo hice, que es el Gizmodo. Entonces, esperen un ratito, me cambio de pantalla. Ya, sí. Ok, entonces mientras me comparto en pantalla, no vayan a claro, no vayan a leer.
Ya, entonces lo que yo hice fue bajarme una aplicación que se conoce como Anuntex Mobile. Obviamente ustedes ya les digo que pueden hacer un layout para su smartphone y acceder a través del URL. Pero la idea es que si yo tengo Anuntex Mobile y yo le conecto con la cuenta del Office 365, aquí tengo ya ciertos formularios publicados y aquí está mi solicitud de vacaciones. Entonces, si es que ustedes ven, es el mismo layout que yo dibujé en el segundo que les compré. Entonces aquí puedo llenar la información. Entonces les voy a decir aquí, por ejemplo, bueno, le voy a llamar pedido 1 para apurarme. El motivo le voy a decir que es un viaje programado. El detalle le voy a llenar con cualquier cosa. La fecha desde, le voy a decir que es desde el 14 de este mismo mes. El número de días solicitados, le voy a decir que quiero irme 7 días. Y le puedo guardar. Cuando está guardado este formulario, la información todavía está aquí. No se ha ido. No está ahí arriba todavía en el SharePoint Online. Lo que le digo es publicar. Y una vez que yo le publico, y si es que me ayudó el internet, si está conectado, ya, ok. Entonces me voy a cambiar en este momento a el navegador en el que estoy. Es el... No. Ya, ok. Entonces ya estoy en el navegador. Lo voy a actualizar. Ya, veamos cómo nos va. Ya, si ustedes ven, aquí acaba de aparecer mi pedido 1 que se subió recién. Ya, ustedes podrían hacerlo también desde aquí, ¿no? O sea, el usuario está en su intranet, también puede decir un nuevo elemento, llenar el formulario y ya está. No hay problema. Una vez que esto está, entonces se supone que mi flujo de trabajo empezó a ejecutarse en este momento. Lo primero que debe haber pasado es que me llegó una notificación a mí diciéndome que el flujo de trabajo empezó. E inmediatamente, más abajo, me debería llegar una tarea a mí, una notificación de tarea a mí que me dice: tú tienes que aprobar la solicitud de vacaciones de tal persona. Entonces, eso sí estaba... ¿Cómo me pasaron acá? Entonces, voy a ver mi correo electrónico. Listo, ¿sí ven? Que me acaban de llegar estos a esta hora. Entonces, no, es esto, el que yo le acabo de hacer. Su solicitud de vacaciones ha sido recibida. Yo le pude haber puesto en ese correo electrónico mucho más información. Yo pude utilizar cualquiera de los campos ahí en el Anuntex Workflow para decirle de una vez: has recibido una solicitud de vacaciones de tal persona que está pidiendo vacaciones por un periodo de tanto desde esta fecha, como para que no tenga que leer mucho y ya solo vaya a la tarea y la prueba, ¿no? Esta es la notificación que me llegaría a mí como la persona que metió la solicitud, diciéndome: tu solicitud ya está recibida. En esta de aquí lo que me llega es: tienes que aprobar la solicitud de vacaciones de Miguel Zapata. ¿Sí ven? Entonces, haciendo clic aquí, entro a la tarea, y haciendo clic acá, entro a ver la solicitud, a ver los detalles de la solicitud. Entonces le hago clic aquí y de paso le hago clic acá, para que ustedes vean más. Yo creo que esto se puso más rápido. Ok, ¿sí ven? Primero aquí tengo el formulario que me dice todo lo que llenó el usuario, que yo lo podría entrar a ver. Y en el otro vínculo que abrí, lo que tengo es la tarea que tengo que aprobar. Entonces entro aquí y digo: voy a editar el elemento. Por si acaso el formulario de la tarea también lo podrían editar con Indexworks, si es que no les gusta cómo sale el formulario propio de SharePoint. ¿Ya? Vengo aquí y digo: a ver, ¿está aprobado o está rechazado? Le digo aprobado. Según mi flujo de trabajo, si ustedes recuerdan, el siguiente paso es mandarle una notificación a recursos humanos que le diga que tienes que aprobar una tarea. Entonces eso debe estar ya por aquí, y el mismo me debe llegar la siguiente solicitud.
Hasta eso, lo que yo quiero hacerles ver es que si entro a vacaciones, acuérdense que les dije que había hecho una trampa, me había asignado a mí mismo para que no le llegue a mi jefe y no poder continuar con la demo. Entonces, por aquí. Voy a entrar aquí. Voy a entrar a la aprobación de vacaciones que se está ejecutando. Le mandé a registrar en la lista de historial, ¿no? Entonces aquí en el historial, si ustedes ven por aquí abajo, está mi jefe, que es Francisco Villagómez. Eso le mandé a registrar en el historial, me llegaba a mí porque hice trampa. ¿Ya? Entonces ya me debe haber llegado, en efecto, este es el siguiente, y lo que me dice es, tienes una nueva tarea, aprobar la solicitud de vacaciones de esta persona. ¿Ya? Entonces, entro acá, vengo a la tarea, edito mi tarea. Le pongo aprobado. Y ahí se supone que debería terminar mi flujo de trabajo enviándome una notificación a mí, que soy la persona que inició el flujo de trabajo, diciendo tu solicitud ha sido aprobada. Ok, y después de sufrir un poco con el internet, esa sería toda la demostración que les quiero hacer. Alexandra de nuestra empresa, no sé si les pasó repartiendo unas encuestas, por favor para que nos ayuden llenando. Con el motivo de nosotros poder mejorar la charla, si ustedes tienen algún comentario o si quieren alguna otra solicitud de información adicional. Utilizar, les guste porque representa mi organización. Luego les estamos dando mucha información importante ya. Les estamos haciendo que encuentren lo que necesitan de primera mano en nuestro portal web. ¿Alguno de ustedes tiene implementado ya una intranet en SharePoint? Ya. Quizá lo que les falte es la parte de ponerlo un poco más bonito como para que nos represente como organización. ¿Ya? Entonces empezamos, quizá esto es por lo primero que se empieza, el hacer la intranet. Una vez que nosotros hacemos este sitio, bueno, ¿qué más podemos hacer con el Office 365 y el SharePoint Online? Entonces, ustedes verán aquí que yo empiezo haciendo mi intranet. Después me doy cuenta de que el SharePoint sirve para manejar lo que es la documentación. ¿Ya? Entonces, supónganse que yo almaceno por ahí un montón de facturas. ¿Qué hago? Un sitio documental. En ese sitio documental pongo los documentos, los archivos, trato de crear un centro en donde yo pueda poner todos los registros importantes para mi empresa. ¿Ya? Una vez que digo, bueno, y eso ya sé que puedo hacer con SharePoint, ¿ya? ¿Qué más hago? Entonces les doy herramienta, posiblemente comienzo a construir un montón de sitios departamentales. Y a cada departamento le pongo un propio sitio para que pueda seguir subiendo su información, hacer sitios colaborativos, hacer blogs, hacer wikis, que vayan poniendo ahí su documentación y vayan teniendo las otras capacidades extra que tiene SharePoint a nivel de documentación, como por ejemplo editar documentos en línea de forma simultánea y ese tipo de interacciones que le hacen a la plataforma más colaborativa. ¿Ya? Después, ¿qué digo? O sea, ¿qué le aumento? Tal vez le aumento las funcionalidades sociales, que yo sé que van a ver estas funcionalidades sociales en otra charla a la tarde, entonces no voy a tomar mucho tiempo en explicar esta parte de ello. Pero básicamente se van a encontrar que la plataforma de Office 365 me brinda un conjunto de capacidades sociales como para hacer una red social empresarial. Esto sumado a las funcionalidades de Link, que se utilizan como plataforma de comunicación unificada dentro de la empresa,
Es una plataforma bastante potente para manejar todo lo que tiene que ver con la parte social de la empresa. Y eso hace que, por ejemplo, dar funcionalidades como yo no conozco a los miembros de toda mi empresa, pero tranquilamente me pueden buscar a través del buscador de SharePoint. Y puedo localizar a alguien que tenga intereses comunes o que pueda hacer un proyecto conmigo en determinada área, sin que yo le conozca. Buenas tardes. Yo soy Miguel Zapata. La charla que les voy a dar es un poco de optimizar su inversión en SharePoint Online con un conjunto de herramientas para crear, ejecutar y optimizar procesos de negocio. Entonces, mi nombre es Miguel Zapata. Yo trabajo para uno de los oficiantes llamantes de la conferencia Business IT. El Twitter de Business IT es de Business IT, si les interesa. Mi correo personal, digamos mi correo electrónico de Business IT es miguel.zapata@businessit.com. Yo trabajo para Business IT como arquitecto de soluciones y me especializo en la parte de SharePoint. Primero les voy a contar un poquito acerca de nosotros. Como Business IT somos uno de los mejores partners de la región para Microsoft. Entonces, nosotros ganamos en este año una de las mejores soluciones en la última conferencia que hubo de Microsoft. Nos nombraron como una de las mejores soluciones, una de nuestras soluciones ganó el premio como una de las mejores soluciones sobre SharePoint a nivel mundial. Fuimos nominados como mejor partner en Ecuador. Somos número 1 en Latinoamérica y el Caribe en soluciones de cloud. Y número 1 en Latinoamérica y el Caribe en contenido y colaboración. Este es nuestro portafolio como empresa. Nosotros trabajamos bastante, no solo hacemos SharePoint en realidad, nos especializamos en áreas particulares. Una de ellas está todo lo que tiene que ver con SM, que es gestión de contenido. Básicamente ahí hacemos soluciones de SharePoint y de también otros fabricantes. Para lo que tiene que ver con manejo de documentación, ustedes ya vieron mucho de esto, de las funcionalidades de SharePoint en la primera charla. También hacemos lo que tiene que ver con automatizaciones de procesos a nivel de VPNs o a nivel de las herramientas que yo les voy a mostrar en esta charla de aquí. También hacemos un poco de temas de comunicación y colaboración. También podemos proveer soluciones eso ya van a ver un poco en las funcionalidades sociales en la tarde, ¿no? Y por último, lo que acaban de ver en la charla anterior, o sea, puedo hacer reportes de negocio, ya. Entonces utilizo las características de inteligencia de negocios quizás de SharePoint para dar información útil a la empresa. ¿Ya? Les he dicho cómo en SharePoint Online puedo utilizar la herramienta de SharePoint Online para hacer algo que sea útil para la empresa. Ahora, aparte de esto, ¿qué más puedo hacer? ¿Ya? Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, o sea, ya tengo mi intranet en SharePoint, ¿y por qué no les permito a través del intranet poder automatizar procesos de negocio que sean pequeños, aunque sean los de apoyo? Por ejemplo, una empresa pequeña, bueno, mediana también, que adquiere SharePoint Online, que ya tiene su inversión online y que le salió barato comprar SharePoint Online, y se le ocurre decir, a ver, ¿por qué no subir un sistema en donde mis empleados puedan hacer una solicitud de vacaciones? ¿Se dan cuenta el impacto que genera eso en la organización? El poder ya no ocupar el correo electrónico para que le llegue la solicitud de recursos humanos y que una persona tenga que ir a dejar el formularito. No me autorizas por favor, las vacaciones, sino que viene y dice, entra por ahí el intranet y dice, nueva solicitud de vacaciones, quiero irme desde tal fecha a tantos días, bueno, ¿quién me aprueba? Si es que yo lo automatizo, aunque sea, empiezo con esos procesos pequeños de negocio, en ese tipo de automatización, estoy dando un valor muy grande a mi empresa. ¿Ya?
Obviamente algunas empresas van a decir, pero yo tengo un BPM. Probablemente sea una buena alternativa el implementar este tipo de proceso a través del BPM que ya tienen. Pero recuerden que mucho de lo que nosotros implementamos en un BPM a veces es muy costoso. Por más que nosotros tengamos la herramienta, una implementación de un flujo en un BPM demora y demora mucho. Cuando tal vez en un conjunto de pasos, en unos 2 o 3 días, con un proceso más simple, no tan elaborado, nosotros podamos brindarle, digamos que una ayuda inmediata a mi organización para ser más efectivo. Entonces, ¿cuál es el problema de poner un BPM en una empresa? Primero, los costos de implementación son elevados. ¿Cuánto les cuesta una herramienta de BPM? Si es que ustedes alguna vez trataron de ponerle ahí. De CRM online. Por cierto, manejamos toda la parte también de Office 365, si es que necesitan una ayuda. También somos centro autorizado de capacitación de Microsoft, así que si necesitan alguna capacitación, si se acercan a nuestro stand al final, encantados de ayudarles. También ofrecemos lo que es el manejo de portafolio de proyectos y gestión de proyectos. Entonces, muy de la mano con lo que tiene que ver SharePoint y Project Server. SharePoint para guardar los documentos y Project Server para controlar los ciclos de vida de los proyectos. También ofrecemos un poco de la gestión de infraestructura, especialmente soluciones orientadas a la nube como Office 365, y también les ofrecemos licenciamiento. Bienvenidos. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en esta presentación? Primero, ¿cuántos de ustedes tienen una implementación en este momento de Office 365? Ya, son pocos realmente. Generalmente una empresa cuando toma el tema de Office 365 lo hace más por el correo electrónico y tal vez por las funcionalidades del link. Y bueno, cuando pidió la funcionalidad del correo electrónico, le dijeron, tú en tu paquete de Office 365 también tienes un tema que se llama SharePoint Online. Y la mayoría de ustedes recién conocieron al SharePoint por eso. Porque en el Office 365 venía algo que se llamaba SharePoint Online y no sabíamos para qué usarlo. ¿Sí? Entonces, una vez que fuimos descubriendo qué es SharePoint, nos encontramos, o las ventajas que tenía Office 365, nos encontramos con que, ¿por qué era bueno para nuestra organización el usar Office 365? Simplemente porque me evito, ya tengo correo electrónico en la nube, tengo comunicaciones unificadas en la nube, tengo contenido y colaboración en la nube, y yo me evito todos los costos extras de poner un licenciamiento de Exchange, Link, SharePoint en mi empresa. Entonces, quizá por eso tomamos el licenciamiento del Office 365. Entonces, no tuvimos que adquirir el hardware para soportar esos servidores, no tuvimos que adquirir licenciamiento extra. El servicio ya estaba disponible para ser usado. La implementación posiblemente del Office 365 no se demoró tanto tiempo como levantar todos estos ambientes en nuestros propios servidores. ¿Ya? Entonces, y cuando ya tuve el Office 365, me encontré con que había una cosa que se llama SharePoint Online. ¿Qué gano con el SharePoint Online? Ustedes ya han visto en el desarrollo de estas conferencias que gano muchas cosas. Una de ellas es manejo de contenido web, que no han hablado hasta ahora de momento, pero que me permite que ustedes puedan crear sitios web dentro del Office 365. Manejo del contenido, manejo de páginas, manejo de media, manejo de video, que sí lo vieron una parte por ahí. Ganamos un lugar para compartir los documentos y ganamos también el tema que les voy a hablar ahora, una manera de realizar flujos de trabajo sencillos. Ya. Entonces, cuando nos encontramos que en la empresa ya teníamos, nos dijeron, existe SharePoint Online, y empezamos a jugar con el SharePoint Online. Pues probablemente lo primero que hicimos es algo como esto. Ya, pusimos por ahí un par de web parts en una página de contenido, mostramos unas imágenes, llegamos a hacer un slider y se nos ocurrió ahí, ¿por qué no hacemos un intranet? ¿Por qué no montamos el intranet de SharePoint Online? Y tenemos esto.
Entonces, ¿dónde está el reto realmente del SharePoint Online? Ya tenemos la herramienta que nos costea todo lo que tiene que ver con el manejo del contenido. ¿Qué más podemos darle a esto? O sea, el reto es realmente dar una herramienta útil para la organización. Y la principal, generalmente por el proyecto que principalmente se empieza a aplicar en la organización, es hacer la intranet. Entonces tenemos que convertir de esto en esto, o posiblemente en esto. ¿Ya? Eso se puede hacer, y se puede hacer en cualquier versión de SharePoint Online, y no requiere demasiado trabajo. Probablemente el trabajo más importante en este tipo de implementaciones no es la cantidad de esfuerzo que lleva el desarrollar un diseño como este, sino más bien el poder planear y organizar el contenido para que primero ponerles de acuerdo a nuestros departamentos de comunicación, con el departamento de medios y con el departamento de procesos, para que nos digan qué es lo que queremos mostrar en el planeta. Esa es posiblemente la tarea más difícil, pero la herramienta ya la tenemos. Y después, cuando ya tenemos decidido qué es lo que vamos a implementar, simplemente actuamos sobre esto y ya nos queda un poco más de conocimiento técnico, aplicar hojas de estilo, aplicar páginas maestras de SharePoint y configurar eso. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que ganamos? Primero ya le estamos dando una identidad a nuestro portal. Ya estamos haciendo que los usuarios que